Buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que van a venir en los próximos minutos. Soy Jesús Bastante, soy el redactor jefe de Religión Digital y os queremos dar la bienvenida a la primera edición de los jueves de RD. Es un espacio que hemos creado en estos tiempos de coronavirus con la ayuda del Banco Sabadell. Ahora hablará Santiago Portas para darnos la bienvenida. Y bueno, queremos que sea un pequeño espacio de reflexión, de diálogo y de debate en estos tiempos de coronavirus, donde lamentablemente todavía no nos podemos dar los abrazos físicos, pero sí que podemos demostrar que estamos aquí todos juntos y participando por una tarea común y para construir iglesia y sociedad en la medida de lo posible. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo, los presentaré dentro de un momento, que son el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, que ya está por aquí. José, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y tenemos también a Toño Casado, sacerdote, artista, le conoceréis todos por muchas cosas, también es el autor de 33 el musical, es un buen amigo de la casa. Toño, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Seguimos admitiendo a gente, ¿vale? Y si os parece, antes de comenzar, de ir al barro, vamos a darle entrada a Santiago Portas, que nos va a hablar un poquito de la participación que es fundamental, la del Banco Sabadell, para que nos podamos ver hoy. Santiago, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús, y buenas tardes a todos, ¿no? A mí, en nombre del segmento de instituciones religiosas del Banco, me gustaría también dar la bienvenida a Monseñor Cobo, nuestro obispo auxiliar de Madrid, a mi querido Toño Casado. Lo comentaba antes con ellos, ¿no? La verdad que para mí es una alegría también compartir este evento digital con dos invitados con los que comparto la devoción de la Virgen del Pilar, ¿no? Nuestra querida Asociación de Caballeros y Damas de Madrid. Desde el segmento de instituciones religiosas llevamos varios años haciendo eventos junto a clientes, ¿no? Como decía Jesús antes, eventos como este que ayudan a ser también altavoz y foco de los temas que preocupan y ocupan a nuestra iglesia, ¿no? Hoy nuestros invitados van a debatir sobre creer y crear en tiempos del coronavirus, ¿no? Un coronavirus que, aparte de las vidas humanas que se ha llevado, ha provocado también un cambio disruptivo en la sociedad, que sin lugar a duda va a permanecer, ¿no? En gran medida cuando consigamos vencerles, ¿no? Gracias a la tecnología, por ejemplo, podemos abrir este acto en una ventana hacia el mundo, para que llegue allí donde antes no se podía, ¿no? Algo positivo que esta pandemia también ha traído, ¿no? Con las tecnologías, ¿no? Estas aplicaciones de videoconferencia que hemos probado, instalados todos, ¿no? La solidaridad también con nuestros hermanos, ¿no? Esa ola de solidaridad tan importante que ha habido, ¿no? Cambiaremos también nuestros usos cotidianos, sin lugar a dudas, en nuestra Eucaristía, en las colectas, ¿no? Donde ahí también trabajamos desde el banco para que podamos incluir lo que es los desarrollos tecnológicos, digitales, y además ahora con las medidas y recomendaciones para que podamos hacer colectas seguras en nuestras iglesias, ¿no? Hemos visto estos días muchas imágenes de animales por las ciudades, ¿no? Sintiéndose libres, ¿no? Y cómo esa naturaleza respira y nos devuelve aire puro, ¿no? Como la casa común se pone más guapa con el hombre confinado, ¿no? Creo que deberíamos reflexionar al respecto. Y por último, por no aburriros, me gustaría dar de nuevo la enhorabuena a Religión Digital, a Jesús, bastante por su disponibilidad y facilidades que ha puesto para que sea una realidad este acto, a todas las personas que nos estáis siguiendo por streaming, ¿no? Y quisiera también acordarme de los fallecidos por el coronavirus y sus familiares, ¿no? Que recemos todo por ello y para que esta pandemia termine pronto. Gracias a todos. Dios te oiga, Santi. Todos tenemos en el recuerdo a amigos, familiares y al dolor de todo un país, de toda una humanidad. Esto nos está hermanando a todos como sociedad global. Es una de las cosas malas, pero a lo mejor también buenas de que una enfermedad como esta se convierta en pandemia. Hablaremos de ello
de ello también. José Cobo es obispo auxiliar de Madrid, ha vivido muy de cerca, está viviendo muy de cerca la realidad de dolor, pero también la de esperanza de muchas personas en Madrid y yo creo que podemos empezar contigo, si quieres. José, cuéntanos un poco cómo estás viviendo este confinamiento y cómo estás viviendo esta situación, teniendo en cuenta que hay muchas ovejas de tu rebaño que lo están pasando muy mal. Pues la verdad es que ahora ya que tenemos un poquito de visión, porque ya llevamos tiempo, ¿no? Ya como estamos en un momento casi que nos podemos acostumbrar a esto. Pero yo creo que ha habido dos momentos, ¿no? El primer momento fue un momento de perplejidad, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Como que mirando a todos lados, ¿no? No sabíamos qué. E inmediatamente, pues aquí los que vivimos confinadamente, o como decíamos nosotros, estamos telepastoreando, ¿no? O sea, con los medios que tenemos, pues cómo nos hemos dado cuenta como toda la Iglesia y además toda la sociedad, como ha habido mucha gente que se ha puesto en marcha, ¿no? Y que han ido apareciendo cantidad de cosas y entonces, bueno, pues ahí con el sentimiento agridulce de ir encajando el dolor, también ese ha sido un momento de ir inventando cosas nuevas, ir dando salida a iniciativas, yo creo que un poco abrumados, ¿no? Y ahora ya estamos en un paso de, bueno, pues ir pensando en el futuro, que es como estamos ahora mismo. ¿Cómo has vivido estas situaciones, José? Tú has tenido la oportunidad de vivir una experiencia muy dura, que es la de estar estar participando en las exequias que tuvieron lugar en la bien o mal llamada morgue del Palacio de Hielo, donde se palpa el dolor y el de mucha gente que no puede despedir a sus seres queridos. Y vosotros habéis sido los capellanes que habéis estado allí, habéis sido los despedidores, permítanme la expresión, de todas esas personas. ¿Cómo se ha vivido esa situación y cómo la han vivido vuestros curas? Joder, macho, me he perdido la mitad. Lo primero que hemos encontrado ha sido la experiencia del dolor y la experiencia de la muerte, que nos hemos quedado todos con la boca abierta, ¿no? Yo creo que no teníamos ni somos capaces, y a mí me cuesta ahora, ¿no? El valorar la magnitud del dolor y de la pérdida, ¿no? Es verdad. Y eso que pasaba porque te enterabas de que los amigos, muchos sacerdotes, que están padres de sacerdotes, padres de gente de nuestras parroquias, eso que teníamos todos, o que nos dice la tele todos los días en la pantalla diciendo los números que hay, os confieso que cuando hicimos un poco también la opción con muchos sacerdotes, con las distintas delegaciones, la delegación de Pastoral de la Salud, la delegación, quiero decir, dijimos, vamos a intentar humanizar esos espacios que se han creado ahí, ¿no? Porque parece que se abre un palacio de hielo y, bueno, pues van allí pues como si fueran aparcamientos, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui el primer día con todas las dificultades administrativas y técnicas, cuando llegas allí y te colocas en medio de una pista de hielo y ves ves un poco la magnitud de lo que allí había y empiezas a pensar en las familias que hay detrás, en las historias que hay detrás, yo creo que un poco me sobrecoge la magnitud del problema que teníamos, ¿no? Y del dolor que ahí estaba acumulado, las despedidas. Y en ese momento también fue un momento de creer en la resurrección y en la esperanza como nunca. O sea, yo creo que ahí son estas dos sensaciones que han acompañado durante todos estos días, ¿no? Experiencia de dolor y por otro lado la experiencia de un Dios que responde de una manera que no nos esperábamos, pero que va respondiendo. Pero sí es verdad que el visualizarlo ha sido duro, pero también, como os digo, también ha sido bonito porque el poder aportar humanidad a un lugar frío, a un lugar de hielo, donde, bueno, pues ahí entraba y salía mucha gente, era claro, pues todo estaba muy tecnificado, ¿no? El poder que haya alguien que rece por los que allí hay y por sus familias, yo creo que también a mí me ha consolado para ver de la presencia de la Iglesia en esos momentos, ¿no? Con todos los compañeros que han ido. Toño, tú no has ido, pero sí que has estado en tu parroquia cerrada pero abierta. ¿Cómo es esa sensación en una parroquia como la del Pilar, que siempre está llena, que es una parroquia grande, no es una parroquia pequeñita? Esa sensación de iglesia cerrada, de celebrar teniendo delante el espíritu de tantos y tantos feligreses,
pero sin poder tenerlos presentes. ¿Cómo ha sido esa sensación? Bueno, nosotros hemos movido, o sea, es un cambio grande, claro, el ver que que vas ahí a la iglesia, que ya sabéis que esto es como un campo de fútbol, y estás ahí solo, delante de los bancos oscuros, eso no se me olvidará en la vida, ¿no? Pensando yo en cada una de las personas que formamos la parroquia, que gracias a Dios, yo ahora decía, no les voy a dar la bienvenida, decía un escrito, porque nunca se han ido de aquí, siempre han estado con nosotros. Los sacerdotes de la parroquia, cada uno, que somos unos cuantos, hacemos por lo que podemos. Yo, como soy de riesgo, que tengo asma, alergia y de todo, ahora 1000 alergias, no podía salir mucho ni hacer nada. Pero, por ejemplo, Josete, el párroco, organizó un grupo de voluntarios jóvenes para atender la residencia de Doña Fausta y darles de comer a las ancianas, ¿sabes? Entonces, él se marchaba allá, nosotros pusimos el sagrario en la puerta de la iglesia, que como es de cristal, pues Es ha verdad, sido la una imagen fue muy experiencia muy potente. bonita. Sí, era muy bonito y ha sido muy bonito el ver cómo la gente se arrodilla en el suelo, al principio con la bolsa de la compra y con el perro, ¿no? Pero luego, ahora, muchísima gente viene, ahora ya hemos abierto un poquito, pero la gente sigue arrodillándose en los bancos de la calle, o sea, en las escaleras, y reza y se acerca, ¿no? Nosotros también hemos hecho una campaña grande o sea, intentamos estar cerca de nuestros fieles, enviándoles pues nuestros sermones, nuestras canciones, nuestras cosas que se nos ocurren y que yo creo que también en momentos de dificultad el Espíritu Santo hace que, que la creatividad pastoral pues de cada sacerdote y de cada gente pastoral de cada parroquia pues ha ido subiendo, o sea, ha ido creciendo muchísimo y es una cosa bonita, ¿no? Sentirse cerca porque ellos siempre están aquí. Has abierto además una serie de canales, has abierto un blog en Religión Digital, has hecho una especie de aperitivo, has estado cantando y ofreciendo canciones, porque también la música es importante para sobrellevar Claro, estos momentos. fijaros que uno de los soportes grandes que ha mantenido a la gente confinada, además de comer, la gente necesita arte. O sea, la música, los músicos que cantan desde los balcones, la música que se pone. Nosotros ponemos aquí la música a todo cañón. Todas las tardes a las 8 vamos ahí y ponemos el himno de España, porque somos españoles, y luego después ponemos una animada, la que sea, para animar a la gente y la gente lo agradece, ¿no? Entonces, como digo, el arte es lo que también nos sostiene, la sensibilidad, el cantar. Anda que no ha habido músicos y cantantes que ahora en una situación en la cual el futuro pues lo tiene, hablo de todo el mundo profesional, tienen una gran incertidumbre de qué va a pasar. Evidentemente parece que ellos van a ser los últimos, igual que los bares lo estamos planteando ya, pero lo de los teatros y los conciertos, los músicos profesionales, los bailarines, pues eso a ver cómo va también, ¿no? Pero fijaros siempre que la belleza nos hace mantenernos, ¿no? Yo siempre digo que la música mantiene en alto la moral de la tropa y por eso es por lo que necesitamos pues, cantar, a pesar de que a veces tengamos ganas de llorar, pero como digo, el arte, la música, la pintura, cada uno ha buscado cómo transmitir, ¿no? Yo he intentado, hice lo de las meriendas, que estuve durante toda la Cuaresma y la Pascua, la semana de Pascua, transmitiendo audios tipo radio que eran muy divertidos, ¿no? Hablando siempre de la palabra de Dios, y luego he empezado a hacer conciertos y cosas que yo, la verdad es que esto de las nuevas tecnologías, no te creas tú que estaba muy allá. No, no me lo jures, Toño. Pero, pero ahora estamos aprendiendo un montón, pero además toda la parroquia. Yo flipo con la gente mayor, porque yo tengo algunos grupos de ancianos y de repente me los encuentro aquí en el Zoom o en el Meet o donde sea, y yo digo, mira qué maravilla, y que dar gracias a Dios también por la gente que inventa estas cosas tan... Sí, nos están dando una lección la gente mayor. José, hablabas antes de, pese al dolor, esa esperanza. ¿Cómo se ofrece una esperanza creíble cuando en los medios de comunicación, en la sociedad, en nuestras familias, en nuestro entorno, hay tanta muerte, hay tanta desesperación, hay tanto encierro? Porque no somos criaturas creadas para estar confinadas, somos criaturas para estar en
en relación. ¿Cómo se puede plantear esto? Yo creo que lo primero, porque en esto nos ha caído como una bomba encima, ¿no? Y entonces todo el mundo ahora mismo lo que piensa es cómo volvemos a la normalidad, la desescalada esta que se habla tanto, ¿no? Ujú. A mí me da un poco miedo el decir volver a la normalidad, porque es como decir, esto no ha servido para nada, los muertos no han valido para nada, el confinamiento no ha valido para nada, vamos a donde volvimos, ¿no? Estamos más preocupados ahora de si tenemos que salir, porque ya parece que ha pasado todo, en lugar de... Yo quiero salir a volver a dejarlo, a recogerlo donde lo había dejado. Ujú. Yo creo que ahí mundialmente la naturaleza y también la voz de Dios nos ha querido decir algo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero para dar esperanza es que ayudemos a reconocer qué ha pasado y qué nos ha pasado, ¿no? Yo creo que hay muchas voces que lo van diciendo, pero eso hay que posarlo. Es decir, ¿qué nos ha pasado para que teníamos una sociedad montada con un aparato bélico impresionante, con unas seguridades increíbles y de repente un bichito que no sabemos de dónde viene, que se va pasando por la relación, algo que no le dábamos importancia, pues ese bichito nos hace polvo y quiebra la economía, bueno, y nos hace... Bueno, pues yo creo que ahí, para dar esperanza, primero tendremos que reconocer qué ha pasado y después yo creo que es bueno el ver las grandes posibilidades que aquí han surgido, el hacer una lectura muy amable, ¿no? Que es la que ¿Cuáles son estamos esas posibilidades? Hablarlo, interrumpiros si queréis. ¿Cuáles son esas posibilidades que veis? Pues mira, yo la primera es que la gente está valorando el estar en casa y está valorando lo que tiene, las pequeñas cosas. Otra cosa es que socialmente lo que es el ser ciudadano y lo que es, se explota. La gente está echando una mano de allí donde puede. Hay muchísima gente que ha ido, hay que hacer mascarillas, vamos a hacer mascarillas. Hay que aplaudir, vamos a aplaudir. Es decir, que no es que el Estado venga y nos tenga que hacer todo, sino que de repente la gente ha explotado diciendo, vamos a ponernos al servicio de unos de otros. Yo creo que son realidades muy bonitas. Y Toño, que has estado Hasta ahora, fíjate, hay una cosa que es muy guay, que es que hemos conocido a los vecinos, porque la gente que vivimos en Madrid, los de los pueblos es de otra manera, ¿no? Pero la gente que vivimos en Madrid es que no sabemos casi ni quién vive al lado. Y entonces hemos pasado ahora a que la gente se asoma, la gente se preocupa, o por lo menos ha habido una explosión de eso. Ojalá que la sigamos manteniendo. El intentar que las relaciones sean más humanas. Incluso, fijaros, con esto de la tecnología también ha pasado el encontrarnos muchas personas de distintos sitios, incluso las familias, hacer telellamadas de estas todos juntos. Y luego otra cosa también muy chula es que los hijos han descubierto que sus padres existen y que están con ellos. ¿No? ¿Me entendéis? O sea, hay niños que vienen aquí por la mañana en la franja horaria esa de los niños, pues yo me pongo ahí en la puerta con Max, mi perrillo, y nos ponemos ahí y los niños vienen y suben y bajan. Y para ellos, para algunos, esto ha sido como unas vacaciones de Navidad, entre comillas. O sea, decir, mis padres están conmigo todo el rato, porque hay que reconocer que un error grande de nuestra sociedad también es que los padres a veces, por desgracia, por su trabajo, por el ritmo de vida, pues pasan muy poquito tiempo con sus hijos. Entonces, esto ha sido una convivencia obligatoria para todos, ¿no? En la cual yo creo que hay cosas que también se han vivido, espero que bonitas, dentro de las posibilidades, dentro de lo duro también que habrá sido para muchas familias, porque claro, nosotros, yo vivo en una casa que tiene luz y tal, pero ¿cuánta gente hay que vive ahí tropecientos, confinados y con el miedo de lo que viene, ¿no? Pero bueno, como digo, el encuentro, fijaros que el confinarnos, hemos valorado lo que es encontrarnos. ¿Estás de Cuando a acuerdo, lo José? mejor... Y junto al encuentro, o sea que en cuanto a los pequeños espacios, hemos despertado algo que yo lo he detectado de repente, sobre todo con gente joven y con entornos civiles y eclesiales, un montón de gente que ha salido a colaborar. Sí. Nosotros abrimos un teléfono simplemente de escucha y en 3 días aparecieron 1.200 voluntarios. Qué barbaridad. Fue una eclosión de gente que a lo mejor creíamos que estaba dormida, estaba preocupada de sus cosas, ¿no? De repente este parón a mucha gente le ha hecho descubrir también la fuerza interior de ponerse al servicio de nosotros. Que eso ha sido de verdad, es una nota. Y ahora mismo cualquier cosa que se pida hay un montón de gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? La eclosión de lo solidario, de lo civil ahora mismo y del sentirse ciudadano y sentirse útil a los otros, sin distinciones.
Y si hay que aplaudir, aplaudimos a todos. Quiero decir, que la gente está aplaudiendo a todo el mundo. Bueno, pues eso sí es un valor que hay que rescatar de estos momentos, ¿no? ¿Y cómo conseguimos que esa parte buena de todo lo que está pasando la exportemos a la bien o mal llamada nueva normalidad? ¿Cómo conseguimos que esto no sea flor de un día, de unas circunstancias muy determinadas, tremendas y esperemos que irrepetibles? Pero lo bueno que está saliendo de ahí, esos 1.200 que en 2 días salen, y cualquiera que va a hacer la compra de sus vecinos, esos pequeños gestos de solidaridad del día a día que estamos viendo siempre, ¿cómo podemos conseguir como creyentes y como ciudadanos que eso permanezca? Porque eso es muy de Jesús. Sí, Claro. pero no sé, pero yo antes que nada sí es darnos cuenta de la realidad. Es decir, Jesús es mirar la realidad tal cual es y optar también por dónde miramos la realidad. Es decir, yo puedo ver la realidad desde la televisión, desde lo que me están metiendo por ahí, pues muy bien. Entonces decimos, qué bien. Pero yo creo que desde Jesús es ver la realidad también desde los más vulnerables y desde toda esa gente, porque ese es el otro nivel, cómo dar esperanza a toda esa gente que ya, si os acordáis, el informe FOESA antes de todo esto, ya decía, hay un abismo y hay un abismo y un segmento, una separación entre una clase y otra, es decir, un tipo de gente. Ahora mismo eso se ha desquebrajado por completo. Es decir, ahora mismo hemos encontrado que hay sectores muy vulnerables que están totalmente aprisionados. El hecho de los niños, por ejemplo, que no tenían tablets para seguir el colegio, se han quedado atrás, no un año, se han quedado 3 años atrás. El gesto de las familias que han tenido que convivir todo este tiempo en 40 metros cuadrados, pues muy bien, pero explíqueme que cuando me llama dice no aguanto más, o sea, no podemos más. Quiero decir, hay un sector de la sociedad al que tendremos que mirar y con el que tendremos que contar, y ahí es a los que hay que darle esperanza. Por eso digo que lo primero que hace Jesús es mirar la realidad y desde ahí dar sentido a toda esta gente. Y cuando demos sentido a toda esta gente, entonces podemos decir, efectivamente estamos dando una esperanza seria a nuestra sociedad, pero yo creo que un poco desde ahí, ¿no? No sé. Sentido y ver cómo les echamos una mano. Porque claro, el asunto de ahora, como decía, he visto algunas publicaciones por ahí de algunos youtubers o gente famosa que dicen, ¡qué maravilla de confinamiento! Ahí con una mariscada, con esos jardines, que tienen unos jardines de AUPA, dice, pues yo podía seguir confinado otros 5 meses, claro, no me extraña. Y cualquiera, es que eso no es un confinamiento, eso es irte a vivir a un palacio, ¿no? En el cual vives. Pero es cierto, yo tengo algún amigo en Madrid que vive en casa que no tiene luz natural, o sea, que está metido como en una cápsula espacial. Entonces, claro, ahora a ver cómo ayudamos. Nosotros en Cáritas, por ejemplo, en esta parroquia y en este barrio, que es el que es, sin embargo, se ha multiplicado exponencialmente la necesidad de la gente. O sea, se está apuntando la gente a Cáritas como si fuese esto la lotería de Navidad, o sea, las colas esas que se hacen en Sol, porque muchísima gente se ha quedado sin trabajo, como habéis visto, o está con el miedo ese, y no hay nada peor, ¿no?, que vivir con esa incertidumbre de qué va a ser el futuro, qué nos va a pasar. Entonces, habrá que ver los que saben, los políticos, en los cuales estamos en sus manos y tal, pues cuáles son las medidas que toman y las medidas sociales que tomamos entre todos para que, como decimos, los colectivos más vulnerables pues puedan vivir con dignidad y puedan encontrar un trabajo, porque yo siempre soy de los que digo que más que dar ayudas, lo que tiene que hacer la gente es tener un trabajo que sea que se les pague con dignidad, ¿no? Hay una cosa también que me gustaría comentaros, que es que no sé qué pensáis, lo que piensas, José, de que en nuestra sociedad, que somos tan guapos y tan jóvenes, bueno, en este caso no me refiero a mí, sino en general, en esta sociedad de jóvenes y de cuerpos perfectos y tal, ha aparecido un tema que siempre está como oculto y escondido, que es la enfermedad por un lado y por otro lado el tema de la muerte. Fijaros que es una cosa así como de la cual prefieren no hablarse nunca, no comentarse, no decirse, ¿no? Pero el sentirnos personas limitadas, pues yo creo que también es una cosa que nos debe hacer pensar, ¿no? Y ahí yo creo que los hombres y mujeres de fe tienen algo que decir, porque es cierto que
vivimos en una sociedad que le da miedo hablar de la muerte, que lo tiene acotado. Y nosotros, al menos en principio, somos unos creyentes en un hombre que era el Hijo de Dios y que murió para darnos vida. Y eso no está muy de moda, ese pensamiento no está muy de moda en la sociedad. Y sin embargo, ahora, a la hora de hablar de muerte y de esperanza, tal vez sí que sea un buen momento para recuperarlo. No sé, José. Yo creo que es nuestro momento. Yo creo que es nuestro momento. Es decir, es el momento de aportar esperanza sin tener que ser un optimismo desmedido, sino lo que es nuestra esperanza, ¿no? Que es una esperanza que parte de la realidad que tenemos. Es decir, mirando a la realidad que tenemos, yo creo que es el momento de decir, mira, el hombre no es lo que nos habíamos fabricado, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que tú te ponías enfermo, vas al médico y el médico te cura automáticamente. Y si no le denuncio, porque tiene medios para curar. Ahora hemos visto que el médico puede no curarnos, porque los médicos también son frágiles. Yo creo que si alguien puede explicar la vulnerabilidad y la fragilidad ahora mismo y encarnarla en la realidad, es la experiencia cristiana, y somos nosotros, los cristianos. Y si alguien tiene que dar esperanza, no una esperanza fuera de este mundo, el otro día decía Javier San Pedro en un artículo del País, decía que la fe pierde puntos, que la fe había perdido puntos. Es verdad. Decía, pierde puntos porque, claro, ahora, vuestro Dios, ¿qué tiene que decir a esto, no? Ahora estáis preocupados de las mascarillas y no de rezar a vuestro Dios. Y yo creo que es el momento de decir, no, es que nuestro Dios lo que habla es de las mascarillas. Y nuestro Dios lo que habla es que cuando te rompes, Él está ahí. Y eso es lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Por eso digo que me parece que es un momento de una purificación también, ya que de la imagen de Dios y explicarla en este momento. Y ahora mismo lo podemos hacer nosotros. Porque antes tú decías, la muerte, no, mira, no, esto ya la muerte no. No, es que los tenemos ahí delante. Es que la fragilidad, no, es que lo tenemos ahí delante. Y nosotros tenemos una palabra que es la misma experiencia de Cristo de dársela a esta gente, ¿no? Yo creo que, por eso digo que me parece que es nuestro momento para reconstruir y recrear un poco la cultura, nuestras relaciones desde esa experiencia. Yo he leído por ahí que dicen que está subiendo o que había cierta inquietud religiosa en la sociedad nuestra. No sé si será así o no, pero me ha llegado un poco esa onda de que la gente cuando ve así que la vida tiembla, se piensan más las cosas o se piensan de manera diferente. Lo bueno también, como decir, No, perdona, sigue. Que como decía, claro, evidentemente nuestro Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que se piensan algunos, ¿no? Pero fijaros, también yo creo que nos ha valido, por un lado, para repensar nuestra realidad y luego nuestra fe y la vivencia de nuestra fe también. El saber que en la parroquia no es los ladrillicos, que son muy bonitos o a veces feos o lo que sea. La parroquia y donde habita de verdad el Espíritu Santo de Dios es en cada uno de nosotros. Entonces, la parroquia y la vivencia de nuestra fe en cada casa, pues esto yo creo que ha sido una cosa también muy chula. Es decir, la fe no es solo cosa de cuando vas a la iglesia. Incluso hay gente que puede seguir pensando, tengo que ir a la iglesia porque si no me meto en el templo, me refiero al templo, ¿no? Si no me meto en el templo, parece que no puedo rezar y gracias a Dios, Dios tiene cobertura en todas partes y está siempre con línea abierta. Entonces, uno se siente unido a la comunidad cristiana desde donde esté. Yo también espero ahora a ver qué pasa con nuestras Eucaristías cuando nos volvamos a juntar, que además de las distancias y de esas cosillas que se han cambiado de algunas cosas externas, ¿no? De tener cuidado, de las precauciones, pues la propia vivencia de recibir la comunión, la propia vivencia de estar rezando con la comunidad. Yo creo que eso es una cosa que igual nos vale para depurarlo y que sea mejor. No sé. Yo antes de lo de las Eucaristías que decías, hay dos datos que por lo menos a mí me importan mucho, ¿no? En cuanto a lo de la fragilidad que hablábamos antes. Yo creo que ahora es un tiempo también para explicar muy bien qué significa eso de la ecología y de ser creados. Es decir, ahora mismo tenemos mucha capacidad para decirlo, porque hablamos un lenguaje diciendo que no somos el homo deus ese que nos decían, que no somos, que ser humano no es el que machaca a todo el mundo, sino es el que es creado. Y esa antropología yo creo que ahora es más entendida que antes, ¿no? Y lo que consiste el ser humano. Yo creo que eso es un diálogo que ahora es fácil
que podamos entablar con muchos y que podamos hablar entre nosotros, porque diríamos, es que Dios está ahí, o sea, nuestro Dios se encarna en todas esas realidades, ¿no? Eso, y lo que decía Antonio ahora de las Eucaristías, yo me decían muchos, vamos a recuperar las Eucaristías. Digo, sí, pero en todos sentidos. Claro. Yo creo que vamos a recuperarlas en todos los sentidos, no solo litúrgicamente, porque la Eucaristía se vive, se celebra y se practica. Entonces, yo creo, eso lo decía Tomás, que me han visto. Entonces, yo tendría ahora la posibilidad de decir, vamos a recuperar las Eucaristías en todos los sentidos, y realizarlas también, ¿no? Antes de que sigamos, me vais a perdonar que está entrando gente nueva. Recordamos que si podéis os pongáis en silencio para no interferir en la conversación. Luego podemos abrir, llegado el caso, o dar a las preguntas. Toño ha sacado el tema. El tema de, en la mayoría de los lugares de España, a partir del día 11, pues regresamos a las misas en abierto. Vamos a decirlo así, entre comillas, aunque ha podido haber fieles en las Eucaristías, bueno, con muchas limitaciones en este tiempo, pero va a venir unas Eucaristías en la forma al menos totalmente y radicalmente distintas. Y a mí me entra la duda si durante mucho tiempo vamos a estar más preocupados de cumplir las normas, en el sentido de tengo que ir por este camino para recibir la comunión, me tengo que limpiar, no me tengo que limpiar, que en el fondo, que es en el de celebrar, allá donde dos o más se unan en mi nombre, allí estaré yo, que decía Jesús. No sé cómo lo veis, yo creo que para los sacerdotes tiene que ser un lío, porque al final sois los que más cosas vais a tener que hacer, y cosas nuevas. No sé si tan radicalmente distintas, ¿no? O sea, yo creo que se han dado algunas indicaciones, sobre todo por el carácter de la prevención, de dónde nos sentamos, pero yo creo que lo que es el rito, los ritos normales, hombre, no nos damos la paz, nos saludamos como el rey o como queramos, pero yo creo que la Eucaristía, no sé si me equivoco, pero sigue siendo igual, ¿no? Lo único, hay que tener cuidado de algunas cosas, pero lo demás es todo igual. Lo que yo sí que me alegro es que ahora sí que la gente, no digo que no lo valorase antes, pero ahora lo va a valorar mucho más, porque a veces la gente sí que, alguna gente consume ritos, eucaristías, o no sé qué, entras, sales, bueno, estás pensando en el Mercadona, en lo que tienes que hacer y tal y cual, y ahora yo creo que la gente también, no hay nada como no tener algo para valorarlo más, ¿no? Entonces, tengo amigos que ven la tele, la misa, y dice, sí, pero es distinto, yo tengo ganas de estar o recibir la comunión. Anda, que no hemos recibido a veces la comunión, ¿no? Y sin embargo ahora, cuando tú después de estos meses vayas y recibas la comunión, realmente yo creo que la gente lo va a valorar muchísimo más. Yo he tenido una experiencia que también, que a lo mejor, como teníamos las misas, como siempre, en el mismo formato de siempre, ¿no? Ahora mismo, con toda el abanico de misas, de exposiciones, de una explosión de creatividad, aquí todo el mundo haciendo algo, como la necesidad de... Y entonces yo me preguntaba, claro, cuando yo he ido algún día a la catedral a celebrar, yo decía, la verdad es que la Eucaristía no ha dejado de celebrarse. Había una señora que cuando lo pasaron de estas cosas que pasan por el WhatsApp, que es lo más sensato que he escuchado en muchos años, ¿no? Sobre la Eucaristía, y que decía, mire usted, yo me encantaría ir a la iglesia, pero es que ahora me han dicho que no debo de ir. Unos me dicen que sí, otros que me debo de saltar las normas. Dice, pero yo voy a hacer caso al cura de mi parroquia y me voy a quedar. Yo me pongo de rodillas y me imagino que estoy celebrando la Eucaristía en mi parroquia mientras que lo hace. Yo no sé internet ni de eso, pero yo estoy delante del Señor y yo estoy unido a todos ellos. Bueno, pues esa señora a mí me enseñó muchísimo, porque es capaz de unirse a lo que la comunidad está haciendo y unirse porque sabe que no hay otro medio y ella es dócil a lo que le dicen, ¿no? Yo cuando ves una iglesia vacía y tengo que hablar a mucha gente y dices, pues estás celebrando con el del hospital, que luego te lo dicen, estaba en el IFEMA y me conecté por el móvil, ¿no? Y estás en la residencia de ancianos, que están los pobres que no pueden más.
y estás en la casa y dices, esto es la Eucaristía, ¿no? Nos falta el encuentro físico, pero es algo que a lo mejor habíamos saltado antes, ya lo dábamos por evidente. El poder Claro. estar juntos con la realidad que tengamos y haciendo de nuestra casa el espacio sagrado, no solo en la iglesia. Yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho y yo creo que le ha ayudado a mucha gente a ampliar lo que se llama la Eucaristía, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir recuperando. ¿Y crees que la institución está preparada para ese debate, José? Hemos estado haciendo. Cuando yo celebro tantas Eucaristías que están celebradas sin público, de repente lo que has hecho es convertir el templo y convertir la celebración en un espacio mucho más abierto. Y no hemos tenido lo físico del encuentro, pero nos hemos creído que estábamos todos unidos en lo mismo. Es un ejercicio que esto, si se deja sembrar, no hay que explicarlo más, ya está, lo hemos vivido, ¿no? Ya, lo que pasa es que es verdad que el debate gordo que se pone es el de ¿qué pasa con las misas? Me vale la misa, tengo que ir. El debate, al menos intraeclesial, parece más cerrado a si es en la comunión en la boca, en la mano, así cómo van a ser las confesiones, a lo que decía Toño antes, a las formas y a lo que comentaba yo, al lío que a lo mejor os vais a acabar haciendo los sacerdotes con tanta nueva norma, en lugar de eso que a mí me parece lo esencial que estás comentando tú, del encontrarnos todos en torno a la figura de aquel en quien creemos, en quien depositamos nuestra vida y nuestras esperanzas. Claro, pero, o sea, yo sí creo que, no sé si no me he leído algunas normas que estén por ahí, pero yo creo que la celebración, como digo, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que hay algunas cosas que tenemos que guardar con precaución, dónde nos sentamos, alguna cosita de lo de la paz o tal, que si yo no puedo confesar en el confesionario mío, que es así como la cueva de Alibaba, porque es muy chiquitillo y claro, no puede ser, pero puedo confesar en algún sitio de la iglesia o en una sala, o puedo hablar con las personas, o sea, en un sitio un poco más amplio, gracias a Dios. Aquí sí que tenemos otra cosa, no, pero espacio en el Pilar hay mucho. Pero yo creo que los sacerdotes, pues cada uno buscará, para respetar las normas de sanidad, pues el poder celebrar o hacer las cosas bien. Lo que pasa, lo más importante, como digo yo, es el espíritu que uno le pone a la cosa, ¿no? Además de donde se sienta y tal, que es muy importante, pero sobre todo la vivencia y el redescubrir la riqueza de la Eucaristía, ¿no? Como comunión y unión de las personas, que comulgamos el mismo pan y bebemos el mismo cáliz, nos sentimos todos parte de la Iglesia, estemos donde estemos, en nuestra casa o en el trabajo, y siempre formas parte. Había una canción, y con esto termino mi speech, que decía, la misa no termina, ¿cómo era? La misa termina no aquí en la iglesia. ¿Os acordáis? Ahora la empezamos a vivir. Era una cosa que se cantaba cuando yo era chiquito. Pero hay gente que cuando sale de la iglesia dice, pues ya está, hasta la semana que viene, como los dibujos animados. Y sin embargo, nuestra fe y nuestra vida van unidas, no se pueden separar. En la biografía que hicimos con el cardenal Osoro, él comentaba otra canción que también era la de Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del retablo y guárdalo muy dentro de tu corazón. Eso es. ¿Qué querías? No sé si querías comentar algo, José. Yo creo que esto nos ha purificado un poco, nos ha hecho ver dónde está lo fundamental. Yo creo que esto también a muchos curas les ha hecho y nos ha hecho el descubrir dimensiones que a lo mejor por la rutina la teníamos olvidada, y preguntarnos también una cosa, porque de repente nosotros creíamos que éramos el ombligo del mundo, pero muchas veces le he preguntado, oye, ¿y qué sucede en la Amazonia con la Eucaristía? ¿Y qué sucede y qué ha sucedido en la historia de la Iglesia en otros momentos, ¿no? Y cómo la Iglesia lo ha redescubierto y ha sacado fuerzas de ahí. Yo creo que de ahí tendremos que aprender y tendremos que mirar que no somos el centro del mundo, que también quizá podemos ser más sensibles ahora mismo a todo el problema de la celebración en la Amazonia o en las zonas de misión que tanto tenemos y que a veces olvidamos la problemática real, que es la que hemos estado viviendo ahora, ¿no? Es parte de esa reflexión. Tal vez hemos vivido justo la contraria, porque había sacerdotes infieles y probablemente en la Amazonía lo que pasa es al contrario, que hay fieles y no hay clero. Sí, y posibilidad de celebrar como queremos y hay que reinventarse también, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es un problema que lo ha hecho más cerca de nosotros. Claro.
La iglesia es que es una cosa muy, muy variada, hay que decirlo siempre, porque fijaros cuando hablas la iglesia, la zona de la Amazonia u otros sitios donde la Eucaristía es dificilísimo, a mi barrio, donde en mi arciprestazgo, que somos 5 parroquias, hay 72 misas el fin de semana. Imaginarse, 72. Como dice mi hermana, hay más misas que la MT autobuses. O sea, tú te paras en cualquier sitio y empieza una misa en algún lado. Entonces, claro, es una diferencia grande de la vivencia de la fe y de las posibilidades que existen, ¿no? Y habrá que ver cómo purificar y cómo hacer que la gente viva y sienta la Eucaristía de una manera profunda. Pero perdonadme porque yo creo que es verdad que en todo esto después del COVID-19 y tal, todo el mundo habla de las misas, pero yo hay algo también que he detectado y que me agrada. Es decir, yo creo que nos ha hecho menos clericales. Es decir, la iglesia se ha hecho más familiar. Padre de familia, la madre de familia, los hijos, los abuelos, han empezado a tener un protagonismo en la oración, el vamos a misa o vamos a escuchar, o mira, no podemos estar en misa, pero vamos a hacer esta oración, ¿no? Vamos, yo creo que también es otro rasgo que ha dicho, oye, la iglesia no depende solo de que haya un cura, que sí, que es necesario que esté para que arrastre, pero de repente en cada casa, en muchos lugares, allí donde no había un cura, ha habido cristianos que han salido para adelante, en residencias, en lugares que han salido para adelante y para sostener y mantener la fe. A mí me parece también un dato precioso de estos tiempos, ¿no? ¿Os parece que nos quedan 17 minutos si comenzamos con algunas preguntas que nos han ido enviando? ¿Os parece? Vale, dale. Si queréis, mira, vamos a arrancar con un amigo que se ha conectado hace poco porque ha tenido algún problemilla de conexión, que es el secretario general de Confer, Jesús Miguel Zamora, que tiene un par de preguntas para vosotros. Que es que, un poquito en la línea de la que hablábamos, cómo recuperamos la esperanza en el vivir cuando todo invita a lo contrario, esto de la muerte, la enfermedad. ¿Creéis que podemos insuflar ánimo para seguir? ¿Y cuál es eso especial que tenemos los cristianos para insuflar ese ánimo? Y yo creo que luego otra más dirigida a Toño, que habla del arte y de las expresiones del arte. ¿Cómo podemos ser más creativos a partir de esto que nos ha pasado para que también a través de las distintas expresiones artísticas podamos pues, sacar enseñanzas de esto y producir, permítaseme la expresión, algo creativo respecto a esta situación? Pues mira, estamos dando muchas vueltas porque yo creo que es la función que tenemos ahora en la Iglesia, ¿no? El pensar, el cómo recuperar la esperanza. Yo creo que hay dos palabras para mí que me están ayudando mucho. La una es reconstruir, porque la he oído en los foros de Cáritas o cuando estamos con esta... Es una palabra que utilizan mucho, el reconstruir. Y otra palabra que también suena mucho y que creo que es fundamental para recomponer la esperanza es el abrazar. Porque me parece que son las dos palabras que hay, ¿no? Reconstruir y abrazar. Primero, yo creo que recuperar la esperanza es reconstruir desde el aprendizaje que hemos hecho. Eso es que no, sino que se lo digan a los chavales que están todo el día ahí con la tablet. O sea, desde el aprendizaje y desde la fragilidad. Me parece que es lo esencial nuestro. No podemos reconstruir desde los que mandan ni desde el machacar a los otros, sino desde la experiencia de fragilidad, que es la experiencia que Jesús nos ha dado, ¿no? Y el abrazar, yo creo que es abrazar las realidades que nos van llegando. El Papa, en la carta última que lanzó, decía que ante el virus del COVID-19 nos lanzaba unos antivirus, que me parece que son las bases de esta esperanza, ¿no? Que es la esperanza de Dios que nos trae. Decía, la caridad, la justicia y la solidaridad. Pues yo creo que el abrazo a la caridad, a la justicia y a la solidaridad desde nuestras comunidades es un poco la fórmula de recuperar esa esperanza, ¿no? Que no es idílica, sino que es viendo realmente lo que tenemos y señalando dónde está la vulnerabilidad. Por ahí yo pienso que va un poquito el marco. Claro, nosotros es que el centro de nuestra fe, yo se lo digo mucho a la gente, digo, es que creemos en Jesús resucitado, que la vida al final gana, el amor gana, no gana la muerte, no gana los ataúdes puestos en el palacio de hielo. O sea, esa no es la imagen final de nuestras vidas. Y luego lo que decías de la creatividad, yo siempre, viendo la historia de la Iglesia, pues es que la historia de la Iglesia está llena de... El Espíritu Santo es el que sopla para que haya muchas personas creativas que ayudan
a encontrarse con Dios a través de la belleza de muchas maneras. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en nuestro país, en España, que el tema de las procesiones y todo esto, que son expresiones creativas y artísticas espectaculares, les hacen encontrarse con Dios y vivir una religiosidad muy profunda, que en otros sitios no se entiende tanto, pero es una manera creativa. Incluso oraciones que han ido surgiendo a lo largo de la historia de santos que también son poetas a su manera, o algunos son grandes poetas, que con sus escritos han hecho que la gente se emocione y sus palabras son repetidas por muchas personas, ¿no? Entonces, yo pienso también que en tiempos difíciles la Iglesia se hace más fuerte, siempre crece y la creatividad surgen más movimientos, surgen más grupos, surgen iniciativas, a veces muy diferentes y diversas, que responden a diferentes sensibilidades, porque gracias a Dios en la Iglesia pues, somos un arcoíris muy como el que se lleva ahora del coronavirus, pero somos un arcoíris muy diverso y que puede ayudar, como digo, a las distintas sensibilidades de rezar las personas, ¿no? Entonces, sí que hay que dejar, siempre con prudencia y teniendo sentido común, el que esa creatividad pues también inunde nuestro estilo de vida en nuestras parroquias. Porque yo qué sé, hay gente que dice, esto se hace así y no me refiero a las normas litúrgicas ni nada, sino un poco en general, no sé si me explico, que hay que hacer que la creatividad fluya, porque en la creatividad el Espíritu Santo es el más creativo entre nosotros y sigue trabajando, o sea, no se paró en el siglo XVI. Creo que todavía el Espíritu Santo sigue haciendo surgir, como digo, movimientos, grupos, iniciativas, artistas, celebraciones, expresiones. También es verdad que tenemos que trabajar en la Iglesia Católica para que la Iglesia, fijaros que siempre fue mecenas de grandes artistas y compositores y todo esto durante toda la historia, ¿no? Y ahora estamos un poco más ahí, a veces más perdidicos, pero bueno, igual es el momento. Mientras habláis, aparte de las preguntas que están llegando por correo electrónico, en el chat de Zoom se han encontrado una pequeña conversación, un pastor protestante y una pastora luterana, y coinciden en un debate que yo creo que puede ser interesante, es cómo puede afectar esta realidad al ámbito ecuménico y teniendo tal vez entre los puntos en común ese cuidado de la naturaleza que bueno, ahora estamos también celebrando el 5º aniversario de Laudato Si, que parece que viene que ni al pelo en esta situación. ¿Cómo se puede trabajar el aspecto ecuménico en tiempos de coronavirus? Pues yo creo que desde lo que la realidad nos ha puesto, primero que la persona está en el centro, que lo primero son las personas y lo primero es la vida de las personas. Y ahí tenemos un diálogo fundamental. Después que los cristianos tenemos la experiencia y la respuesta también a las experiencias de la fragilidad, de la muerte, de la enfermedad, de la alegría y de la pena. Y que tenemos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que es ese impulso que nos impulsa a dar ánimo y a dar vida a todo nuestro alrededor. Yo creo que ese es un centro de confluencia, la persona con la creación, el ser humano, que nos obliga a hacer un diálogo juntos. No se trata ahora mismo de cuántas diferencias tenemos, sino yo creo que como la primera comunidad, lo que nos va a unir es la misión y las llamadas que la vida nos hace y las llamadas que vamos encontrando en nuestro mundo y en nuestro alrededor. Y es más importante la llamada que las peculiaridades de cada uno. En la medida en que pongamos el acento en la llamada, yo creo que el diálogo interreligioso, el propio diálogo ecuménico nos va a ayudar, porque los creyentes sí tenemos esa experiencia que aportar a nuestro mundo, ¿no? El dar ese alma a una sociedad que a veces lo había olvidado, ¿no? El amigo José Luis Pinilla, que le conoceréis muy bien los dos y que le queremos mucho, nos comenta que cuál es la mejor manera de trabajar de forma transversal entre redes y cómo crear redes de iglesia y otras instituciones desde la clave de la comunión y la sinodalidad. Cómo aplicar esa fluidez de la solidaridad sin mirar etiquetas, justo en un momento como el de ahora en el que por otras circunstancias distintas han cerrado los CIE, no porque los políticos de repente se hayan dado cuenta de que es lo mejor que podía pasar, sino porque, bueno, pues la pandemia es lo que veremos qué pasa después. Sé que en la diócesis estáis trabajando, además, de cara al futuro respecto a eso. Tenemos una experiencia, ¿no?
y una experiencia que viene. Donde todo el mundo te entiende es cuando sabes estar al pie de las situaciones vulnerables y al pie de la cruz. No por la etiqueta que tengas, sino cuando sabes estar en los lugares donde se te pide. Cuando en la diócesis hemos dicho, por ejemplo, en torno al tema de la inmigración, ¿no? Se nos llama a dar una respuesta como Iglesia en el tema de la inmigración. Independientemente que sea Cáritas, independientemente que sean mercedarios, que sean jesuitas, somos que queremos dar una respuesta única. En ese momento se han dado respuestas y podemos dejar el apellido en un segundo lugar para dar peso a la respuesta y funciona. Yo creo que a esa pregunta, yo creo que es bueno el aprender, como dice el Papa, a trabajar por proyectos, ¿no? Por llamadas, más que por departamentos de es que yo hago esto, o mi parroquia hace esto, o mi grupo hace esto, y ya está, ¿no? No, hay un proyecto más grande y hay una misión más grande que nos está convocando al pie de la cruz. Y yo creo que eso es lo que está funcionando. La Mesa de Hospitalidad en Madrid, que eso es verdad que es una gracia que ha surgido, ¿no? Cuando gente de distintos foros, de distintas procedencias, es capaz de ir respondiendo. Y de ahí atrás viene mucha más gente. Claro, yo creo que a veces sí que en la Iglesia ha habido un tiempo en el que sí que cada uno defiende como sus peculiaridades, su grupo, sus santos, su manera de celebrar o su historia, y toca un momento imperativo de la comunión. O sea, de sentirnos todos unidos. Por un lado, la Iglesia, como con todas sus variaciones, o sea, me refiero a todos los, como digo, los movimientos, los grupos, las parroquias, y por otro lado también con las personas de buena voluntad que existen en este mundo, que hay mucha gente que nuestros intereses son comunes y que hay mucha gente muy buena que no pertenece a la Iglesia por lo que sea, pero que es el momento de tender puentes también y de ver que estamos remando en la misma dirección, que es a favor de las personas y de un mundo mejor, como decimos. O sea, antes hablabas del tema de la creación. Pues fijaros que nosotros hemos descubierto el aire puro en Madrid ahora, pues como no hay coches y que los jabalíes invaden nuestro espacio, pero es cierto que los hombres nos estamos quietos y la naturaleza se recupera. ¿Cómo podemos hacer para que la naturaleza se recupere estando moviéndonos, ¿no? Y viéndolo como un grandón. Pues eso yo creo que también es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar, y hay mucha sensibilidad social en torno a eso, que en la Iglesia, gracias al Papa y a otras personas, pues también hemos ido creciendo en esa sensibilidad. Nos están haciendo llegar también dos inquietudes que habéis tocado en algún momento, que son, dentro de esa clave de no dejar a nadie atrás, la educación, por un lado, y el tema del trabajo de Cáritas. Los pequeños informes que vamos conociendo ahora mismo, cuando todavía estamos en plena hecatombe, hablan de que se está ampliando la brecha de la desigualdad, tanto en las familias más vulnerables, que ya estaban pasándolo mal antes de esta crisis, como en los chicos que incluso en la España de hoy, no hablemos ya de otros países, no tienen el mismo acceso a las redes sociales, a Internet, a poder seguir una educación en los mismos niveles de igualdad que el resto de sus compañeros, que sí que tienen wifi, que sí que tienen, pues eso, menos inconvenientes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para acabar con esto? O para trabajar para que esta brecha no se profundice. La brecha yo creo que existe, y yo reconozco que cuando hemos estado tomando el pulso un poco a la realidad, por ejemplo, de aquí desde Madrid, ¿no? Desde Cáritas y demás, es un problema que de las posibilidades de los medios que tienen los niños. Es decir, hay muchos que ahora estos meses no han podido seguir las clases, claro, porque no tenían tablet, simplemente, ¿no? Y ahora también las soluciones que se nos plantean es decir, bueno, pues vamos a hacer con las tablets. Hay dos problemas que me preocupan. Básicamente, el primero es, como planteemos una educación donde la mitad de los chavales o muchos se queden atrás, estamos fracasando como sociedad. Porque estaremos planteando una educación aristócrata y una educación para algunos. Y entonces eso repercute a la sociedad. Y lo segundo, que la educación no es simplemente transmitir conocimientos, no es simplemente que aprendan algo con una tablet. La educación creo que engloba mucho más, ¿no? Y el esfuerzo es que sea un esfuerzo educativo, donde aprendan relaciones, donde aprendan a relacionarse,
una regla, simplemente una transmisión de conocimientos. Yo creo que eso hay que armonizarlo. El recuperar una educación que menos medios tienen no pueden ser víctimas de un abismo y una brecha como la que está sucediendo en este momento, y que eso no es ciencia ficción, es decir, esto ya está pasando, ¿no? Claro. Yo también me gustaría romper una lanza por la labor de los profesores. Madre mía, esta temporada es que casi les da un yuyu haciendo 1000 cosas. Yo creo que los padres habrán podido apreciar el trabajo tan grande que tienen, o sea, que hacen los profesores normalmente, no en tiempo de coronavirus, sino normalmente, y luego después, ahora que es una cosa, un trabajo, como digo, grandísimo para estar cerca de los alumnos. Ellos viven el futuro con incertidumbre, porque claro, dicen, ahora solo va la mitad de clase, o cómo va a ser, o si van los de infantil, pero los de infantil nos van a pegar todos, que no sabemos si los niños nos contagian o no. Esa incertidumbre también en los colegios, claro, hace que la comunidad educativa esté toda temblando, ¿no? Pero sí hay que hacer el esfuerzo. Y luego, respecto a las tecnologías, yo también digo que es cierto que lo de las tablets y tal, es verdad que hay muchas familias que no tienen, ¿no? Y que necesitas un ordenador para trabajar y todo eso. También convendría el que educasen a los niños y a todas las personas en el uso de las tecnologías. Porque, a ver, es que a los niños les regalan un móvil a todos a los 8 años y a los 2 están ahí todos con las maquinitas, o sea, con el móvil. Y todo eso hay que educar también a los chicos, de decir, a ver, las tecnologías, el estar pegando todo el día a una pantalla. Decía un psicólogo hace poco, que le escuchaba yo, que claro, estar ocio pantalla, educación pantalla, no sé qué, claro, también eso en los chavales hace mella, ¿no? Pero digo que, fijaros que para ellos es mucho más fácil el utilizar todo esto, es su mundo. El ocio de salir a tomar copas de toda la vida bajó antes del coronavirus y esto los viernes y sábados, porque hay muchos chavales que prefieren quedarse en casa jugando a no sé qué juegos de estos que juegas con gente Nos ha pillado muy mayores eso, del Toño. mundo y que hablas con gente del mundo. Incluso para nosotros ha sido, vamos a ver, ellos ya lo llevan en sí, o sea, es algo como natural. No, nos quedan 5 o 6 minutos si alargamos, pero no quiero yo dejar de hacer 2 preguntas. Una muy mundana, que aglutina muchas cosas que están saliendo por aquí, y la otra un poquito más me pondré un poquito más serio. La mundana, que no es que no sea importante, es vosotros que sois sacerdotes y que estáis dentro de la estructura clerical, perdonadme la expresión. Tema de comuniones. Estabas hablando antes de que te regalan un móvil con 8 años. Muchos móviles y muchas cosas se regalan pues, de primer regalo a primera comunión. Tema de comuniones, bodas, bautizos, la vida cotidiana de las parroquias. El tema de los donativos, que va a cambiar completamente. Aquí está Santiago, que nos podría hablar en cualquier momento de proyectos como el de Done, pero ahora en el que el contacto físico va a ser más complicado, sí que es verdad que las nuevas tecnologías ahí nos van a ayudar, pero las iglesias también entiendo que pueden tener tanto tiempo cerradas también un problema de financiación. Ese día a día, ¿cómo lo abordáis? ¿O cómo preocupa? ¿O hasta qué punto preocupa? Bueno, preocupa porque, pero no solo en nosotros, yo creo que cualquier, le preocupa, si le preocupa los yo creo que también está ayudando a readaptarnos. Es decir, nos tiene que readaptar la forma de estar. ¿Por qué? Porque no solo es de las iglesias, es que de esta vamos a salir más pobres, por lo menos la mayoría. Es decir, de esta salimos más pobres. Y eso hay que asumirlo. De esta a lo mejor podemos salir más humanos, pero eso también hay que asumirlo. Entonces, en lo concreto yo creo que hemos visto que somos muy creativos y que hay creatividad para todo. Ahora lo que consiste es en ponerlo en común, ¿no? Las comuniones, pues se van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque queremos celebrarlas. Es verdad que no se van a hacer con multitud como antes y todos en la iglesia pegados unos con otros, sino que se hará con otro criterio.
pero bueno, pues se seguirán celebrando. Y a lo mejor vamos recuperando también no la gran fiesta social, sino, bueno, pues la vida familiar, ¿no? Y la vida de lo más cotidiano. Ahí ganamos. Las bodas, pues va a ser lo masificado por ahora, yo creo que socialmente, no solo en la iglesia, ¿no? Va a bajar. Y efectivamente tendremos que buscar otras formas más solidarias de financiación, porque vamos a ser más pobres, pero yo creo que todos, ¿no? Salvo algunos siempre, pero la mayoría vamos a ser más pobres. Y bueno, pues tendremos que reducir gastos y tendremos que aprender a mirar a los últimos, que son los que con los que salimos, porque no salimos unos y otros, sino todos. Y que decía yo que hay muchas personas que se acercan estos días ya van llegando por la parroquia, que pasean, ¿no? Por aquí, y sí que dicen, padre, hay que ayudar porque hemos estado mucho tiempo sin venir y os queremos echar una mano, ¿no? Y que tenemos que sujetar la parroquia, no que nos echen una mano a nosotros, sino, gracias a Dios, esa conciencia que tiene que crecer de que la parroquia es de todos, y entonces entre todos hemos de sostener nuestra iglesia, ¿no? Yo creo que en eso se va creciendo y es una cosa buena. Jesús, Sí, Santiago. aquí, ¿no? Y, bueno, a mí como parte del banco, ¿no? Que me toca hablar de lo económico como laico y como componente también, ¿no? De una comunidad en mi parroquia. Con todo esto aquí, como decía don José, va a haber mucha necesidad. Vamos a salir más empobrecidos como sociedad. La tecnología, gracias a Dios, pues nos va a permitir que tengamos canales donde las personas, incluso sin ir a los templos, puedan ayudar, ¿no? Hay mucha necesidad, lo hemos visto todos estos días, ¿no? Se han puesto iniciativas, el propio portal de Yo dono a mi iglesia de la conferencia episcopal, ¿no? Pero estos son medios. Yo creo que lo importante es que la comunidad, lo que ahora decía Toño, que se sienta verdaderamente una comunidad integrada, ¿no? No solo en la parte eucarística, sino en la parte pastoral de la parroquia, por supuesto, en la parte económica, ¿no? Yo escuché una vez algo que es mucho de realidad, ¿no? Que pagamos muchas veces o pagamos los gimnasios y no vamos y vamos a misa y no pagamos, ¿no? Pues yo creo que ahora y se está demostrando, ¿no? Estos días cuando vamos a los templos, ¿no? Cómo pregunta la gente, cómo puede ayudar, cómo puede colaborar con ese poquito, ¿no? Que pueda dejar, ¿no? Pues eso será importante a partir de ahora, ¿no? La tecnología le ayuda a nosotros, como sabéis, con nuestro proyecto DONE, pues estamos facilitando, ¿no? Desde hace ya 18 meses, ¿no? Esa transición también entre el efectivo y lo digital, ¿no? Y las tarjetas y colaborando también, ¿no? En la transparencia, ¿no? No solo en lo económico, sino también en lo social, muy importante hoy también, ¿no? Y que nos reclama la sociedad. Pero aquí yo creo que en general los laicos tenemos que ayudar, ¿no? Y tenemos que tener esa conciencia del tiempo que han estado cerrados nuestros templos, de que hay algunos que tienen dificultades, ¿no? Que están pasando dificultades por esa falta de ingreso y sobre todo en lo social, ¿no? Que seamos conscientes de qué es lo que viene, ¿no? Y que todos como comunidad que seamos una piña en ese sentido que decía, ¿no? De integración, ¿no? No solo en lo eucarístico, ¿no? Del domingo, como mencionabais antes, muchas veces que lo único, ¿no? Sino también en la integración de la pastoral y lo económico, ¿no? A todos los niveles. Bueno, nos hemos ido ya 5 minutos de tiempo. Quiero agradeceros a los tres y a todos los que habéis participado durante esta hora. Habéis entrado 140 personas que habéis sido lo suficientemente generosos como para ir algunos entrando y saliendo, porque el límite de esta conversación de Zoom era de 100, con lo cual hemos ido aprovechando todos un poquito. Hay algunos que no se han podido conectar y lo lamentamos, pero el vídeo que lo hemos grabado lo vamos a editar esta noche y mañana, espero, lo tendremos colgado en Religión Digital y os lo haremos llegar a los que os habéis conectado y tenemos vuestro correo electrónico para que podáis disfrutar más pausadamente de la conversación, que esperamos que tenga continuidad. Hay muchas preguntas que se han quedado aquí. Si os parece, Toño,
José, yo os las pasaré después y ya vosotros decidiréis si podéis, queréis, os interesa contestar. Agradecer a todos los que habéis estado, Santiago, especialmente al Banco Sabadell por habernos ayudado. José Manuel Vidal estaba por ahí también, aunque le tengo trabajando porque a mí me ha tocado coordinar esto y él está por ahí, pero sin él dirigiendo Religión Digital sería imposible que esto se hubiera llevado a cabo. Esperamos que los jueves de Religión Digital sigan teniendo otras ediciones. En 15 días yo creo que vamos a tener otra y vamos a poder tocar un ámbito que se nos ha quedado un poquito corto en esta conversación, que es el de los misioneros, la gente que ayuda no solo aquí sino fuera. Tenemos, como sabéis, muy buena gente en Religión Digital que se está dejando la piel en distintos lugares del mundo y creo que merece la pena que también hablen. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que antes de dejarlo, y estaremos todos de acuerdo, y si José Cobo quiere, podríamos, de la mejor manera que sabemos los cristianos, recordar a los que nos han dejado, a los que todavía están luchando, y también nuestro aplauso virtual en forma de la oración que Jesús nos enseñó por todos los que siguen luchando para hacernos mejores, pese a la pandemia. ¿Te parece? Perfecto. Pues si os parece, terminamos primero agradeciendo a todos vuestra atención, porque entiendo que aquí hay mucha gente que quiere entrar en una dinámica nueva, ¿no? Entramos en una nueva etapa y queremos reconstruir y recrear. Y no lo queremos hacer sin hoja de ruta, sino que lo hacemos desde la experiencia de que no somos infalibles, pero de la experiencia que tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos da esperanza, ¿no? Y es el que ha animado seguro a muchos de vosotros y nos sigue animando a decir, ¿y cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Pues como no lo hacemos solos, sino que en esto, como cuando el Papa hizo aquella oración, ¿verdad?, que subía él solo y reunía a toda la humanidad alrededor, pues también cada uno de nosotros vamos a subir sabiendo que lo hacemos juntos y que no solo contamos con nuestra gente, contamos con una ciudadanía también que se quiere y que nos está escuchando y contamos a todos los que nos han precedido, porque creo que esos no podemos pasar de eso, ¿no? Nunca podemos olvidarnos de tantos mayores, de tanta gente que ha vivido y que hemos tenido que despedir de otra forma en estos días, ¿no? Pues que su vida se siembre también para ayudarnos a adquirir la sabiduría que nos da Dios, que su vida se siembre para que la humanidad vaya a seguir realizando el sueño que Dios tiene, para que nos haga más humanos y más sabios según Dios. Pues pidiendo por todos ellos, para que también Dios los acoja y que su caminar hacia el Padre nos dé ánimo para esta labor de reconstrucción. Pues si os parece, lo hacemos unidos a toda la Iglesia con la oración de los amigos de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos tu reino. Voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Pues muchísimas gracias a todos y os esperamos en nuevas ediciones de los jueves de Religión Digital. Un abrazo y arriba los corazones. Gracias a todos. Jesús, muchas gracias. Jesús, que ya han abierto las peluquerías. Puedes ir. ¿Se me ha visto el moño? Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.